hablar acerca de esto que el Señor ha puesto en mi corazón. Creo que estamos en un tiempo, iglesia, donde necesitamos volvernos a buscar el rostro del Señor, a buscar el rostro del Señor con un corazón sediento, con un corazón hambriento por el Señor. Amén. Así que quiero compartir el Salmo 42 en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 42, versículo 1, dice de la siguiente manera: como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Lo alabaré otra vez, mi Salvador, mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que siempre nos entregas de estar escuchando, Señor, la palabra que viene de parte tuya. Padre, ayúdanos a sentarnos con humildad, con el corazón dispuesto, Señor, a poder escuchar, oír lo que tú quieres hablar a nuestro corazón. Si alguno ha llegado cansado, si alguno ha llegado triste, abatido, alguno ha llegado estresado, Señor, tantas situaciones que vivimos como seres humanos, sea tú y tu Espíritu Santo pudiendo consolar esos corazones, pudiendo, Señor, traer, Padre, una porción de tu presencia para que podamos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, Señor. Anímanos, Señor, anímanos como nos has entregado hoy día esa palabra, que nada ha sido en vano, Señor. Seguir trabajando en la obra, reconociendo que tú eres el que edifica la casa, Señor. Padre, gracias te doy por mis hermanos, Señor, los que han llegado, los que están acá, y también bendice, Padre, a los que no pudieron estar hoy día, por diferentes razones, Señor, pero les bendecimos y les abrazamos, Señor. Padre, gracias por todo en Cristo el Señor. Amén y amén. Amén. La palabra, hermanos, que quiero compartir con ustedes hoy día, la he denominado las huellas de un corazón sediento. Amén. Las huellas de un corazón sediento. Cuando reflexionaba en esta palabra, yo pensaba, ¿qué es lo que motiva o cuál es la razón del ser humano en esta vida? Y la mayoría de las conclusiones que nosotros podemos hacer es que el ser humano siempre está buscando cómo ser feliz, está buscando constantemente la felicidad. Usted anhela la felicidad, por supuesto, para usted, para su familia, para sus hijos. Y esta felicidad que nosotros buscamos o que la sociedad busca está relacionada principalmente a situaciones o estabilidad económica, estabilidad emocional, familiar, estabilidad de salud. Todos queremos tener una buena salud, todos queremos tener estabilidad familiar, matrimonial, económica, pero creo que es necesario que la iglesia pueda también buscar la felicidad en el área espiritual. Necesitamos buscar esa felicidad en el área espiritual y no esa felicidad de autosustentarme yo o acariciarme yo, sino que tiene que ver que la felicidad nosotros las encontramos en el Señor. Nosotros encontramos la felicidad en Cristo el Señor. Amén. Cristo el Señor
quiere que nosotros, por supuesto, seamos felices. El Evangelio es la buena noticia. El Evangelio es una noticia que nos trae alegría. Pero necesitamos considerar lo intangible de la vida, considerando que el Señor anhela que nosotros nos encontremos con Él cara a cara. Hoy día necesitamos una búsqueda del Señor en oración, en comunión con Él. Amén. Porque creo hoy día, iglesia, que debemos mantener un equilibrio siempre en nuestros programas de la iglesia, en también tener y evitar una sequía espiritual. Hoy día vivimos muchas iglesias cerradas en Europa, muchas iglesias que hoy día son museos, iglesias que son cantinas, iglesias que son botillerías, iglesias hoy día que están siendo cerradas en Europa, ¿cierto?, para formar temas seculares. O sea, vivimos hoy día sequías espirituales, ¿cierto? Y el peligro de eso es que también eso se puede trasladar a las iglesias. Hermanos, Dios no está obligado a tener las iglesias abiertas. Dios no está obligado a tener los templos abiertos. No tiene ninguna obligación. Sin embargo, nosotros sí necesitamos depender completamente de Dios. Necesitamos nosotros depender completamente del Señor. Pero tenemos el riesgo de vivir sequías espirituales. Muchas veces tenemos temporadas o días o meses donde ya la oración no es la misma, donde ya esa búsqueda constante que teníamos ya no es la misma, donde pareciera ser que esa sed o esa hambre que teníamos por el Señor se comienza a apagar. ¿Cuáles son los elementos que generan esto? La rutina, las actividades de las iglesias. Podemos tener el riesgo de creer que la iglesia está teniendo un despertar del Señor porque tenemos actividades todos los días. Pero los programas de las iglesias, las actividades de las iglesias no son la evidencia de que el Señor está moviéndose en medio de la iglesia. Amén. No es evidencia, no es que mientras más actividades tengamos en la iglesia, significa que somos una iglesia con más presencia del Señor. No tiene relación con eso, tiene relación con que los hombres y las mujeres de una iglesia tienen el corazón hambriento por la presencia de Dios, tienen el corazón sediento por querer estar con el Señor. Amén. Segunda de Crónicas, miren lo que dice el rey Salomón. Segunda de Crónicas 6, 26 y 27. En la oración del rey Salomón dice lo siguiente: si los cielos se cierran y no hay lluvia, porque tu pueblo ha pecado contra ti. Y si luego ellos oran hacia este templo y reconocen tu nombre y se apartan de sus pecados, porque tú los has castigado. Oye entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos, de tu pueblo Israel. Enséñales y enséñanos a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre tu tierra, la tierra que diste a tu pueblo como tu preciada posesión. Los cielos estarán abiertos, dice Salomón, el día, ¿cierto?, en que nosotros reconozcamos tu nombre. Reconozcamos que el Señor es Dios de todo lo que somos. El Señor es Dios de nuestra vida, de nuestra economía, de nuestro trabajo, de nuestros pensamientos, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos. Porque el Señor quiere ser Señor de todo, de nosotros. Amén. Si el Señor no es Señor de todo, significa que no es Señor de nada. Porque Él quiere gobernar completamente nuestra vida, pero necesitamos poder tener un corazón sediento por el Dios vivo. Hermanos, usted le sirve a un Dios vivo, no un Dios muerto, no un Dios que está allí durmiendo, porque el Señor no descansa. Él es un Dios vivo, Él es un Dios que está vigente, vivo, pendiente de lo que nosotros, ¿cierto?, oramos y anhelamos. Y me llama la atención del salmista, del Salmo 42,
porque precisamente habla acerca de un corazón sediento, un corazón que anhela profundamente la presencia de Dios. Y en primer lugar, la primera huella de un corazón sediento, vamos al versículo 1. Aquí tenemos la primera evidencia. ¿Cómo dice el versículo 1? Como el siervo anhela o brama, ¿cierto?, por las corrientes de las aguas, así te anhelo o clama por ti, oh Dios, mi alma, mi corazón. O sea, la primera huella de un corazón sediento por Dios es que está desesperado por estar con Él. Es un corazón que está desesperado por estar con Él. Amén. Cuando nosotros analizamos este salmo no es de David, este salmo es de los hijos de Coré. El comentarista William Barclay, inglés que ya falleció hace muchos años atrás, dice lo siguiente: este salmo los escribieron los hijos de Coré. ¿Se acuerdan de Coré? Un levita que encabezó una rebelión contra Moisés, ¿se acuerdan? Coré perdió su vida, pero sus descendientes permanecieron fieles a Dios y continuaron sirviéndolo en el templo. David designó a los hombres de la familia de Coré para que sirvieran como directores de coro y continuaron siendo los músicos del templo por cientos de años. O sea, si nosotros analizamos el salmo, este salmo era de hombres que eran adoradores. Eran hombres que cuidaban el templo, eran hombres que comían del templo, eran hombres que cuidaban la casa de Dios. Ahora, Dios hubiera querido, y si le hubiera placido, cortar la descendencia de Coré en esa rebelión y no hubiera tenido descendencia. Pero Dios en su misericordia, ¿cierto?, le plació que los hijos de Coré aún así cuidaran del templo. ¿Por qué? Porque los hijos de Coré no eran Coré, era totalmente distinto. Eran hombres, ¿cierto?, que cuidaban el templo, pero que estaban sedientos por la presencia de Dios. Hermanos, tú puedes cortar situaciones de tu vida o de tu pasado, ¿cierto?, teniendo un corazón sediento por Dios, queriendo constantemente la presencia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace el salmista? El salmista usa una figura que se llama símil, que compara, ¿cierto?, lo que es el siervo con un corazón sediento. Cuando usted en la escritura vea que aparece la figura como, ¿cierto?, eso es un símil, es una comparación. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas y lo aplica el autor, así como él clama por ti el alma mía. Ahora, ¿qué era un siervo? El siervo era un animal, ¿cierto?, que jadeaba constantemente. Cuando el siervo tenía sed, era un animal que se arrastraba completamente por la tierra. No sé si usted ha visto alguna vez un video de algún ciervo jadeando por agua. Se arrastran con sus patas traseras, ¿cierto?, por la tierra hasta conseguir agua. Y el grito del ciervo cuando tenía sed era casi ensordecedor. Se escuchaba a metros de distancia cuando los ciervos en la época bíblica y todavía tenían sed, porque clamaban, bramaban, así como brama, jadea el ciervo. Se compara de esa manera el salmista. O sea, ese nivel de desesperación, lo que está diciendo el salmista, que si yo no voy al Dios vivo, yo muero de sed. Si yo no voy a tener esta relación con el Señor, significa que yo voy a morir. ¿Cuántos de nosotros sentimos en nuestro corazón que si no voy a mi cuarto de oración, yo no puedo tomar esa decisión? Ese nivel de dependencia de Dios. Yo no puedo tomar una decisión en mi vida, ¿cierto?, si no tengo la actitud de siervo, de ser alguien que brama. No, yo quiero estar en la presencia de Dios. Ha pasado un día, 2 días, no puede ser, ¿cierto?, que seamos iguales que antes. Las huellas de un corazón sediento es de un hombre y una mujer que no puede pasar un tiempo sin estar con el Señor, con el Dios vivo. Amén. Ese es un corazón sediento, un corazón que jadea. ¿Cuál es la sensación de sed? ¿Han tenido sed alguna vez ustedes? ¿Mucha sed?
¿Qué pasa si yo no tomo agua? ¿Me deshidrato o no? Me deshidrato. ¿Qué más? Disminuye mi resistencia física. O sea, tomar agua es algo de vida o muerte. Hay un impacto en la salud, pérdida de peso. Por lo tanto, cuando el ciervo no tomaba agua, era devorado por los otros depredadores. O sea, perdía su condición física, adelgazaba el ciervo hasta que al final moría completamente. Si el Señor está hablando hoy día a nuestra vida, es porque Él no quiere que mueras de sequía espiritual. Él hoy día está dando una palabra para cortar esa sequía espiritual que a lo mejor estamos viviendo. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. La pregunta es, ¿clama por usted? ¿Clama en su corazón el Señor? ¿Hay esa desesperación? Porque el clamor es otra cosa, no es una simple oración. Cuando alguien clamaba, ¿cierto? Era un grito de desesperación. ¿Usted ha clamado alguna vez en una oración? ¿Sí? Gritándole a Dios, pidiéndole explicaciones al Señor, o gritando, ¿cierto? Orando por ese familiar, porque Dios abra esa puerta. ¿Ha estado usted clamando en algún momento? Bueno, ese nivel de desesperación es el que tenía el siervo. Así clama por ti el alma mía, Señor. Ahora, ¿qué era el alma? Porque para el judío o para el israelita, el alma era completamente distinta como la entendía el griego en el Nuevo Testamento. Acuérdese que el griego del Nuevo Testamento componía el ser humano, era tripartito, ¿cierto? Alma, cuerpo, espíritu. Ahora, para el hebreo, el alma era el cuerpo completo. No lo dividía como el griego. El judío entendía el ser humano como alguien integral, completo. O sea, no era que mi mente estaba divorciada de mi cuerpo, no. Entonces, para el hebreo, cuando dice así clama por ti el alma mía, quiere decir que todo mi ser está desesperado por ti, Señor. Todo mi ser, desde la cabeza hasta los pies, necesita estar con el Señor. Qué glorioso cuando sentimos esa necesidad de que el Señor, a veces no sentimos que el Espíritu Santo nos habla para ir a orar. ¿El Señor lo ha despertado alguna vez a usted en la madrugada? ¿Y qué hacemos ahí? Tenemos que ir a su presencia. Vamos a su presencia cuando tenemos que tomar una decisión importante en nuestra vida, cuando tenemos que emprender un negocio, cuando tenemos que solucionar un problema, un conflicto con la familia, un conflicto con algún hermano, cuando tenemos, ¿cierto?, que buscar trabajo. ¿Se desespera nuestro corazón por el Señor? ¿O es solamente actividades y actividades y actividades? Porque el activismo también puede matar nuestro corazón. Estar todos los días en la iglesia no asegura que estamos buscando el rostro del Señor. Amén. Aún seas líder o ministro o ministra, no asegura que tienes un corazón sediento por el Señor. Amén. Cuando nosotros, iglesias, vamos a los avivamientos, ¿sabe usted lo que es un avivamiento? ¿Cierto? Un despertar del Señor. Cuando nosotros vamos a los grandes avivamientos o el gran despertar que ocurrió en el siglo XVIII, ¿cierto? El gran despertar donde muchas personas se volvieron su corazón al Señor. A diferencia hoy día que en Europa las iglesias se usan para cantina, en los grandes avivamientos las cantinas se usaban para la iglesia. Las grandes cantinas se cerraban en Inglaterra y en los diferentes países de Europa. En los avivamientos de Chile también, 1909, ¿cierto?, donde nace también las asambleas de Dios. En los grandes avivamientos, en esos grandes despertares, no hubieron grandes luces o gran tecnología, ¿cierto?, o gran líderes. Solamente había un grupo de hermanos, de personas que le creyeron al Señor, que Dios iba a comenzar a usarlos para un despertar de su Espíritu Santo en medio de la sociedad. O sea, los grandes avivamientos liderados el siglo XVIII por Jonathan Edwards era porque un hombre o una mujer le creyó a Dios y tenía un corazón sediento. Se necesitaba solamente un hombre o una mujer para iniciar un avivamiento. ¿Sabían ustedes? La pregunta es,
¿Habrá aquí un hombre o una mujer que Dios pueda usar para un despertar en su población, en su villa, en su casa, en la comunidad donde está? Solamente un hombre o una mujer Dios puede usar y encender esa mecha y quemar todo alrededor con el fuego de su Espíritu Santo. Pero necesitamos tener un corazón sediento por Dios. Amén. Un corazón sediento. ¿Cuál fue el gran mensaje de Edwards en el gran despertar? Pecadores en manos de un corazón airado, se llamaba su sermón. Pecadores en manos de un Dios airado. La gente necesita hombres y mujeres sedientos por Dios, porque esto, hermanos, se pega, es como un imán. Cuando alguien ve un hombre o una mujer que anhela ser como Cristo y quiere que Cristo se forme en su vida, en su carácter, en sus frutos, la gente te va a seguir. La gente quiere eso. La gente anhela eso, lo que tú tienes. Si generamos rechazo en la gente en vez de querer que la gente se acerque a nosotros, es porque algo está pasando. La pregunta es, ¿cómo está hoy día nuestro corazón? ¿Estamos teniendo tiempos de intimidad con Él? ¿O la vida se nos va, hermanos, rápidamente? Siempre lo digo desde acá, la sociedad vive acelerada y nosotros igual. La vida pasa rápida. Hermanos, estábamos en diciembre y ya estamos volviendo a clase los niños. O sea, 2 meses y pasaron así. Rápido, pasan los días. Y el peligro es que nuestra vida también pase rápido. Y que pase tan rápido que se nos olvide querer estar con Él en esa intimidad. Entonces, la primera huella del corazón sediento es un corazón que está desesperado por Él. ¿Estás desesperado por Él? ¿Está ese nivel de desesperación? ¿O nuestras prioridades sigue siendo el trabajo, la economía o tener estabilidad? Segunda huella del corazón es tener sed por su presencia. Miren, versículo 2. Dice, tengo sed de Dios. ¿De qué tengo sed? Del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? O sea, la segunda huella es tener un corazón sediento, con sed. Ahora, para que podamos entender un poquito el contexto de esto, ya dijimos que el Salmo, ¿quién lo escribe? Los hijos de Coré. ¿Quiénes eran los hijos de Coré? Eran levitas, ¿cierto? Algunos eran levitas, cantaban, adoraban en el templo, adoraban principalmente en el templo. Eran hombres que culturalmente necesitaban del templo, ¿sí? Eran hombres que vivían del templo, hermano. Usted sacaba a un levita o a un adorador del templo, prácticamente lo mataba culturalmente. Para el israelita era una necesidad su templo, era una necesidad porque era un hombre religioso. ¿Cuál es el problema? Que nosotros nos volvamos templistas, que el templo sea nuestro lugar de adoración. Si yo no voy al templo, no oro. Si yo no voy al templo, no adoro. Si yo no voy al templo, ese es el gran peligro que nosotros podemos correr. Pero culturalmente era tal la desesperación para ellos que se desesperaban por no estar en el templo. Este salmo, hermanos, se escribe mayormente en la época de cautiverio. Ustedes se acuerdan del cautiverio de Israel, ¿cierto? A ellos los alejan, los desarraigan de su tierra natal, los quitan, les destruyen el templo y los mandan a diferentes naciones o civilizaciones, se los llevan a sus países. O sea, los habían sacado de su lugar de origen y estaban desesperados por volver. O sea, las grandes, ¿cierto?, caravanas a través de Zorobabel y de Nehemías, ¿cierto?, para ellos fue un gran golpe de esperanza de parte de Dios. Fue el respaldo que tuvieron de parte del Señor para poder volver. O sea, ya entendimos que el corazón, por lo tanto, de aquellos que dependían del templo, culturalmente estaba desesperado. Pero esa sed no es una sed sin sentido. No es una sed por cualquier cosa. Como dice, tengo sed de Dios, del Dios viviente. O sea, no es una sed sin sentido.
Es una sed, ¿cierto? No es por algo físico, por algo efímero, por algo superficial, por algo, ¿cierto? Que se va a ir en algún momento. Las cosas físicas, hermano, pasan. Cuando nosotros vemos, ¿cierto? Y buscamos la estabilidad económica, eso es algo que va y viene. ¿Cuántos de ustedes han estado bien económicamente? Amén. ¿O no? ¿O son humildes los hermanos? Sí, han estado bien económicamente. ¿Y cuántas veces han estado mal económicamente también? ¿Cuántas veces el refrigerador ha estado sobreabundando y otras veces ha faltado? Porque eso es efímero, hermanos. Eso es algo que va y viene. ¿Cuántos de nosotros hemos estado bien de salud? El corazón, pero excelente. La salud, pero excelente. Hasta que voy al médico. Y el médico me encuentra una cantidad y tengo en el refrigerador lleno, pero en una parte lleno de medicamentos y en la otra parte lleno de comida. O sea, eso es así porque la vida superficial es efímera. Lo económico, la salud es efímera. Pero cuando nosotros tenemos sed del Dios viviente, eso es algo que es estable. Dios siempre va a estar ahí para ti. Dios siempre va a estar ahí para nosotros. Es el Dios viviente, es el Dios que no muere. Hermano, tú le sirves a un Dios que está vivo. Es un Dios que está viviente, que está atento a tus oraciones. No es un Dios muerto. No vivamos como si sirviéramos a un Dios muerto. Es un Dios que te escucha. Es un Dios vivo. ¿Lo crees eso tú? Que es un Dios que vive, es un Dios eterno, preexistente, eterno. No es una sed sin sentido. Pero ¿cuántos de nosotros, y me incluyo, a veces tenemos ambiciones, ¿cierto?, de lo que es efímero? No digo que sea malo ser ambicioso en la parte de trabajo, lo que sea, no es malo querer buscar eso. Pero eso va y viene, hermanos, eso va y viene. Pero el Dios que yo sirvo no va y viene. Es el Dios que está allí presente, que ha estado conmigo en cada situación difícil, que te ha acompañado en los momentos más difíciles, cuando la salud ha empeorado, cuando el refrigerador estaba vacío, cuando no se abría esa puerta de trabajo, cuando estaba cesante. Ahí Dios, el Dios vivo, te acompañó en cada lugar, acompañándote. Cuando las lágrimas estaban, Dios te la enjugó cada una de ellas, porque servimos a un Dios vivo. Hermano, cuando hay sed del Dios vivo, es la mejor inversión que tú puedes hacer en el día. Comenzar hablando con Él. Tener sed del Dios vivo. Un corazón sediento. Mire el Salmo 63, 1-3 dice: oh Dios, tú eres mi Dios. Ansío verte en el santuario. Mi alma tiene sed de ti, dice el salmista nuevamente. Mi alma tiene sed de ti. Y aquí lo complementa. Todo mi ser te anhela, lo explica. Cual tierra seca, extenuada y sedienta. ¿Qué es lo distinto al agua? La sequedad, la sequía. Hace un tiempo atrás prediqué, me acuerdo, sobre los desiertos de Dios. ¿Se acuerdan las características de un desierto? En el desierto hay sequedad. ¿Qué más hay en el desierto? Calor. ¿Cuántos sufrieron con los 40 grados aquí que hubieron en Rancagua? Nosotros no, porque estuvimos de vacaciones. Pero me dijeron que aquí hubieron 40 grados. En unos lugares hubieron 42 grados. O sea, esa sensación de calor, esa sensación de sequedad, hermanos, es lo contrario. ¿Y cuál es el peligro que nosotros podemos vivir? De comenzar despacito. Porque esto no es de un día para otro. No es que de un día para otro yo me enfrié. No. Esto es de a poco, es un proceso. Son esas pequeñas puertas que nosotros comenzamos a abrir. No, total, yo estoy cansado, mañana voy a orar. Y después estoy cansado, mañana voy a orar. No, hoy día no voy a leer la palabra, no, ya hoy ha sido un día muy agotador. Y empezamos a abrir esas ventanas, de a poco, de a poco. Hoy día fue mi hijo que no me dejó dormir, otro día fue el trabajo, otro día fue esto otro. Y comenzamos a abrir y no nos damos cuenta que ha pasado meses que ya no tengo esa intimidad con el Señor. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? A mí me ha pasado. Y me doy cuenta y hago el análisis para atrás
y veo, hoy ya no oro, ya no es lo mismo. Ya me suena la alarma para orar y la apago. O sea, son pequeños pasos que yo voy dando donde mi corazón se va secando. Tú no puedes vivir, iglesia, de la palabra que salga de acá el día sábado. No alcanza para la semana. Te lo digo con mucha honestidad, no alcanza. No podemos vivir solamente de la predicación de media hora del pastor o de la persona que esté aquí adelante. Necesitamos cada día alimentar nuestro espíritu. Necesitamos cada día alimentar ese ser de orar, estar leyendo una palabra. Porque si no nos vamos a enfriar y nos va a pasar como el siervo, que vamos a estar desesperados del Dios vivo. Amén. Y en tercer lugar, ya con esto voy a ir terminando. El Salmo, el 42:5 dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Estamos en el mismo Salmo de Coré. ¿Se dan cuenta que en el versículo 1, versículo 2 está desesperado? Pero ya el versículo 5 pareciera ser que empieza a hacer un autoanálisis, parece que está comenzando, hay un corazón acá que está desvalido, abatido. Dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? ¿Se ha hecho esa pregunta usted alguna vez? ¿Qué pasa, John? ¿Por qué estás tan desanimado? Pondré mi esperanza en Dios, lo alabaré otra vez, mi Salvador, mi Dios. Ahora estoy profundamente, ¿cómo dice? Desalentado. Pero, dice el salmista, pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte de Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. O sea, en tercer lugar, las huellas de un corazón sediento. Primero, un corazón desesperado. ¿Se acuerdan? Desesperado. En segundo lugar, es un corazón que está sediento por la presencia de Dios. Y en tercer lugar, la tercera huella de un corazón sediento es que tiene un corazón adorador. Aún en la crisis, aún en la dificultad, tiene un corazón adorador. El salmista en los textos anteriores aparece con el dolor de estar lejos del santuario. No sé si se dan cuenta, ¿cierto? Está desalentado, está lejos del santuario, está lejos. Ya explicamos lo que es culturalmente para ellos estar lejos. Hermanos, ellos vivían de los recuerdos de aquel santuario. Se acordaba, tenía un pensamiento de decir, yo me acordaba de ese santuario hermoso que estaba allí en el Jordán. Nos acordábamos, dice un salmo por ahí, ¿cierto? Cuando cantábamos todos juntos en comunión. Hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos decir, no, si yo me acuerdo cuando hace 10 años atrás oraba y buscaba al Señor? Me acuerdo hace 20 años atrás cómo era esa mujer de oración que oraba o ese hombre de oración, y vivimos de recuerdos hermosos, por supuesto, pero son simplemente recuerdos. Son recuerdos y podemos tener, ¿cierto?, la actitud del salmista. Me acuerdo de aquella época, fue tan hermosa, ¿cierto?, cuando el Señor se movía. ¿Y por qué no ahora? Si es el mismo Dios, es el mismo Dios viviente que estuvo contigo hace 10 años, 20 años atrás, es el mismo que está contigo. Tú has cambiado a lo mejor, pero Él no cambia. Él es el mismo. ¿Se dan cuenta? Pero Él tenía la tristeza de estar lejos del santuario. Se acordaba en el cautiverio, oh, qué hermoso era ese templo edificado por Salomón, qué hermoso era estar en comunión con los hermanos. No podemos vivir de recuerdos o de testimonios, hermanos, prestados. Testimonios que a otro le ocurrió, pero que no nos ocurrió a nosotros. Si Dios quiere usarte donde tú vayas, Dios quiere seguir usando nuestra vida para seguir trayendo hombres y mujeres al Evangelio de Cristo. Lo quiere seguir haciendo. Dios quiere seguir usándote para sanar enfermos. Dios quiere seguir usándote para predicarle a los compañeros de trabajo. Dios quiere seguir usándote para orar por esas peticiones. Cuando alguien decía, no, yo le voy a pedir a usted que ore porque el Señor la escucha. ¿Por qué? Porque pareciera ser que éramos referentes de aquellas personas. Pero Dios hoy quiere hacer y seguir usándote a ti.
Pero necesitamos tener un corazón sediento y adorador. No podemos vivir solamente de los milagros de años atrás. Nosotros escuchamos muchas veces en conferencias para pastores o lo que sea, lo que Dios hacía con las asambleas de Dios en 10 años, en 20 años atrás. Bueno, ¿y por qué no ahora? O lo que Dios hacía en este lugar y se movía y su presencia llenaba el auditorio y la gente era bautizada en el Espíritu Santo y la gente era llenada y arrastraban y entraba un cojo y Dios lo sanaba. Pero es el mismo Dios. Si Dios no ha cambiado, ¿cuál es el problema? Que nos hemos llenado nosotros, ¿cierto?, de buscar esa estabilidad económica, material, y no hemos, ¿cierto?, tenido este corazón sediento por el Señor. Hermanos, hoy día les quiero desafiar y motivar a querer buscar al Dios vivo. Y no hablo, hermanos, de la oración de estar 10 horas orando. Si usted lo puede hacer, gloria al Señor, de verdad. Pero eso no demarca que usted sea un hombre o una mujer del Señor. Lo que marca que usted sea un hombre y una mujer del Señor es su carácter de Cristo. Pero aún así nos hemos enmarcado en estas situaciones y hemos olvidado lo otro, esa búsqueda del Señor, esas ganas de querer estar con el Señor, de querer anhelar, que si yo no oro hoy día, hermanos, me desespero, que si yo no oro hoy día o no busco su rostro, no puedo salir de mi casa. Y no tiene que ver con algo religioso, que si yo no oro me va a ir mal. No, eso no es así. No te va mal porque oras o no oras un día, no, tú dependes del Señor. Si Dios no necesita de ti, tú necesitas del Señor. Por eso un corazón sediento es un corazón adorador, que le adora a Dios en cada circunstancia, más allá de lo que nosotros podamos vivir. Hermanos, la vida es frágil. Hoy día bien, un día mal. Un día estamos bien, al otro día no queremos nada. Así es frágil la vida. Y nosotros somos frágiles. Por eso es que necesitamos del Señor. Miren, y con esto termino. Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mire cómo podemos reinterpretar el Salmo con el Nuevo Testamento. O sea, ellos tenían sed del Dios vivo en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero ¿con qué lo enlazaban principalmente? Con el templo, con el mundo religioso, ¿cierto? Pero también del Dios que ellos habían escuchado y conocido. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús llega a decir: si alguno tiene sed, la misma palabra del salmista, venga a mí y beba. O sea, no es una sed sin sentido, es una sed de Él. Y si usted va al Señor y bebe de Él, dice que de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos queremos que corran ríos de agua viva en nuestro interior? ¿Cuántos hemos ido a la presencia del Señor y hemos experimentado esa llenura de Él? Hermano, lo más glorioso que tú puedes vivir muchas veces ni siquiera lo vives en un templo, lo vives en tu diario vivir, en tu lugar de oración allí. Decía David Wilkerson, un gran predicador, que los mayores tiempos hermosos que él vivió con el Señor, de llenura de su presencia, no fue en un culto, fue en su pieza. Allí es donde él vivió los mayores momentos de llenura con el Señor. Yo te invito y te animo y te desafío a decirle al Señor: yo quiero tener un corazón sediento de ti. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, iglesia?